Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...7 de noviembre de 2006... Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare. En una tarde nublada, de repente aparece un objeto sobre la pista. Un aparato que no está en el plan de vuelo del aeropuerto. Durante la hora punta en el aeropuerto Chicago O'Hare, que es uno de los de más tráfico de los Estados Unidos, de repente apareció un disco de aspecto metálico sobre la puerta C-17. El ovni es visto por pilotos, mecánicos y personal del aeropuerto. Las personas que lo vieron sabían que aquello no era ningún avión. Los testigos describen una nave grande en forma de disco que está suspendida aproximadamente a unos 300 metros de altura sobre el aeropuerto. Algunos testigos declararon que el ovni medía entre 6 y 9 metros de diámetro y estuvo al descubierto a simple vista durante más de 5 minutos. Nadie sabía muy bien qué hacer. La gente empezó a transmitir por radio que alguien había visto este disco sobre la puerta C-17. Hubo una supervisora de United que oyó la conversación y salió a la pista, miró hacia el cielo y lo vio. Una supervisora de United Airlines informa del avistamiento del ovni a la torre de control de O'Hare. Soy Sue de United. Había un disco volando por ahí fuera. ¿Un qué? Había un disco volando sobre Charlie 17. ¿Un disco? ¿Como un frisbee? Como un ovni. Tras unos minutos, el ovni de repente despega. Todo el mundo lo vio, los encargados de las maletas, los pilotos, los pasajeros. Salió disparado hacia arriba con una fuerza tan tremenda que hizo un agujero en las nubes y dejó al descubierto el cielo azul. Y entonces de repente el ovni desapareció. Se esfumó en el cielo. Y con tantos testigos creíbles es un avance en los avistamientos, ¿verdad? Pues no. Hasta 12 empleados de United vieron el ovni. Pero al día siguiente, en una reunión, les dijeron que no hablasen del tema. ¿Hay alguien que aconseja a los pilotos y profesionales que presencian actividad ovni que no revelen sus historias en público? Si así fuese, ¿quién está detrás de esos encubrimientos? ¿Y qué secretos guardan los cielos hostiles? La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Cielo hostil. Los pilotos de líneas aéreas pasan centenares de horas en el aire cada año, lo que les sitúa en el frente de los fenómenos ovni. ¿Es posible que se estén encontrando con ovnis y no informen de ello? ¿Qué ven? ¿Y por qué nos informa la opinión pública de estos sucesos? El incidente de 2006 en el Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare es solo un ejemplo. El 7 de noviembre de 2006, sobre las 4:30 de la tarde, tenemos un objeto desconocido planeando sobre un aeropuerto importante en hora punta. Era un objeto que nadie sabía qué era. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué estaba allí. Obviamente representaba un peligro. Este suceso tuvo lugar tan solo 5 años después de los ataques terroristas del 11S. La seguridad en los aeropuertos estaba en su máximo nivel. Había equipos de artificieros que examinaban las maletas desatendidas. Se registraba a los pasajeros casi bordeando el acoso. No solo se buscaban armas convencionales, sino también armas exóticas como bombas en los zapatos. Se buscaba cualquier cosa fuera de lo normal.
Aunque el caso lo requería y se trataba de un problema de seguridad serio, no se llevó a cabo investigación oficial alguna. En una época de vigilancia tan estrecha, ¿por qué ignoraron las autoridades un incidente de este tipo? Especialmente uno en el que había involucrados tantos testigos. Tenemos al menos a 12 empleados de la United, entre pilotos, tripulación de tierra, de todo tipo, que informaron del mismo hecho con extraordinaria consistencia. Informaron de ello a sus superiores, pero estos les dijeron que lo olvidasen. Uno de ellos se saltó la cadena de mando e informó al Centro Nacional de Informes OVNIs. El Chicago Tribune publica la historia y anima a más testigos a ofrecer su versión. Tanto si fue por su preocupación por la seguridad pública o porque pensaban que el público debía saberlo, al menos 6 hablaron ante los medios, pero solo de manera anónima porque temían las repercusiones. Cuando el periodista del Chicago Tribune contactó con la United, esta no reconoció siquiera que se hubiese producido el suceso. El periodista del Tribune recibió esta respuesta de United Airlines por teléfono. Me preocupa que haya personas, empleados, que hayan hablado con ustedes, porque es algo que no hemos autorizado ni autorizaremos. Si fuese necesaria alguna investigación, sería responsabilidad de la FAA. ¿Por qué una aerolínea se molesta tanto por ocultar esta historia? Bien, si estudiamos este tipo de casos, parece que las compañías aéreas y las fuerzas aéreas se han propuesto imponer un código de silencio no oficial en lo que concierne a los ovnis. Nuestra cultura y la industria en la que trabajamos dan muchísimo valor a la vertiente psicológica de un piloto. Es algo fundamental para nuestro trabajo. Nunca debe ser cuestionada. Evidentemente, un piloto no quiere que nadie piense que tiene problemas psicológicos. Esto es algo que nunca se ha debatido dentro de la industria. Los archivos contienen numerosas historias de pilotos enfrentados al conflicto de revelar sus encuentros o conservar su trabajo. Tenemos un caso que ejemplifica ese aspecto. El capitán Neil Daniels, piloto de 35 años con más de 30.000 horas en el cielo. Marzo de 1977. El capitán Daniels pilota un vuelo comercial desde San Francisco hasta Boston, cuando súbitamente aparece un objeto brillante en el rumbo de su avión de pasajeros. El capitán Daniels y su copiloto vieron lo que ambos describieron como una bola brillante perfectamente redonda que flotaba a unos 500 metros por delante de su aparato. No sabían lo que era aquella cosa, pero se comportaba de una forma agresiva. El avión vira repentinamente hacia la izquierda, en una maniobra que no está controlada por el piloto. Pudo haber sido una interferencia electromagnética, quién lo sabe, pero algo que había en ese ovni desvió al avión de su rumbo. La torre dijo, ¿pero qué estás haciendo? Aquello era un caos. Y entonces se acabó. El capitán Daniels recuperó el control. Pero el ovni continúa acercándose rápidamente al avión. La luz cegadora voló junto al DC-10 durante varios minutos. Después desapareció a una velocidad que parecía imposible. El objeto desaparece y el capitán Daniels aterriza sano y salvo, pero le preocupa contar su historia. Como a cualquier otro piloto, le preocupaba lo que la gente pensase de él. ¿Le tomarían por loco? Pero el capitán Daniels sabía lo que habían visto él y su tripulación, y al final no pudo seguir callándose. Unos meses después, Daniel salió a cazar patos con su jefe. Le relató el incidente, y su jefe le contestó: pues lo lamento mucho, pero a los pilotos que informan de ese tipo de incidentes no les suele ir muy bien. Los pilotos hablan a menudo del estigma que acompaña a quienes informan de avistamientos. Tenías prácticamente garantizada la inhabilitación por problemas médicos. No querían a pilotos que afirmasen haber visto platillos volantes. Si no mantenías la boca cerrada, perdías el puesto. Como las personas que hablan de ovnis están tan estigmatizadas y son tan ridiculizadas, hace falta tener muchísimo valor para ser piloto o trabajar en el mundo de la aviación y hablar en alto sobre un suceso ovni. En el hangar 1 se guardan numerosas historias de pilotos que experimentaron encuentros aterradores con ovnis y decidieron permanecer en el anonimato. Pero hay otros que están dispuestos a arriesgarlo todo. Cuando se marcharon los dos ovnis, llegó un tercero.
El capitán Terachi lo describió como una luz blanca, plana, que llevaba su misma velocidad, altitud y dirección. Al final vieron algo enorme que describieron como la nave nodriza. La decisión de un piloto de dar la cara hace que su mundo se desmorone. Los archivos del Hangar 1 relatan más de 5 décadas de avistamientos OVNI, muchos de los cuales proceden directamente de pilotos de líneas aéreas. Un informe documenta un disco no identificado que flota sobre el Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare y que es visto por docenas de testigos. Y en 1977, un vuelo comercial es amenazado por un OVNI que vuela en su misma trayectoria. Cada año las líneas aéreas transportan a millones de pasajeros. ¿Cuántos de ellos han tenido encuentros directos con un OVNI sin siquiera haberse dado cuenta? Hay un código de silencio evidente en lo que respecta a la industria de las aerolíneas y los ovnis. Ningún piloto quiere ser el loco de los ovnis. Una reputación, incluso una carrera, puede correr peligro si se informa del avistamiento a la persona equivocada. Los archivos de MUFON revelan que los pilotos que rompen este código de silencio pueden enfrentarse a repercusiones graves. ...17 de noviembre de 1986... el capitán Kenju Terachi pilota el vuelo 1628 de Japan Airlines sobre el Círculo Ártico. El capitán Terachi es un respetado expiloto de caza, con más de 10.000 horas de vuelo. Le acompañan en la cabina un copiloto y un navegante. Transportan mercancía a Alaska. Algo en la distancia llama la atención del piloto. El capitán Kenju Terachi vio 2 puntos de luz en la distancia. Dio por sentado que eran aviones militares. Iban a su misma velocidad, altitud y dirección. Vieron que se encontraban a 10 millas de ellos, pero cuando contactaron por radio con el control de tierra, este no captó nada en su radar. Estos aparatos no identificados no solo conseguían eludir la detección del radar, sino que además empezaron a moverse de una forma totalmente inesperada. Salían disparados en todas direcciones. El piloto declaró que parecían un par de cachorros jugando porque se movían en ángulos increíbles. Aquella cosa volaba como si no existiese la gravedad. Los ovnis ejecutan entonces una maniobra peligrosa. Entonces uno de los aparatos se sitúa a unos 150 metros por delante del 747 y enciende uno de sus motores. El capitán Terachi siente el calor de este motor cuando el objeto pasa sobre ellos. Terachi y su tripulación observan cómo el aparato se aleja a toda velocidad en el horizonte. Pero hay más. Cuando se marcharon esos 2 ovnis, apareció un tercero. El capitán Terachi lo describió como una luz blanca, plana, que llevaba su misma velocidad, altitud y dirección. Y al final vieron un enorme muro que describieron como la nave nodriza, una cosa redonda, enorme, con un aro en el centro, con luces alrededor. La describieron como algo gigantesco. El capitán Terachi vio a través de su ventanilla todos los detalles de la enorme nave. Dijo que era tan grande como 2 portaaviones. Y los objetos pequeños entraban y salían de ella como si estuviesen bailando. Teníamos miedo de cuál podría ser su propósito. En un momento dado, el piloto intentó despistar a los objetos que volaban a su alrededor y se puso a hacer giros bruscos, comunicándoselo a la torre. La torre ahora ya tiene a esos objetos en el radar. Preocupada por el encuentro, ofrece cazas del ejército para escoltar al avión de Terachi. Pero inesperadamente, él lo rechaza. Ni siquiera el F-15 con la tecnología más novedosa era garantía de seguridad contra una criatura con un grado de tecnología desconocido.
Tras casi una hora, el capitán Teracci y su tripulación creen que han evitado por fin al ovni. Respirábamos aliviados pensando que nos había abandonado, pero cuando miramos a cola, el objeto seguía en el mismo lugar. La nave espacial nos seguía todavía, no nos había abandonado. El ovni finalmente desaparece. Y el capitán Teracci aterriza el avión sin novedad en Anchorage. Informa de este encuentro a la FAA, que inicia una investigación minuciosa. John Callahan era por aquel entonces el director de accidentes e investigaciones de la FAA, un puesto de responsabilidad. Él cogió la cinta de audio de la cabina con las conversaciones y la puso junto a la del radar para sincronizar ambas. Así podrían ver lo que aparecía en el radar mientras escuchaban las conversaciones. De ese modo, verían los puntitos del radar que se correspondían con los avistamientos de los que habían informado los pilotos. En definitiva, montó un vídeo que tenía muchísima intensidad. El archivo recoge cómo apenas unos días después Callahan recibe una visita inesperada de la CIA. El equipo de Callahan recibió órdenes de presentar los informes del radar y demás pruebas ante el equipo científico del FBI, la CIA y el presidente Reagan. Tras completar su presentación, según Callahan, uno de los hombres de la CIA se levantó y dijo textualmente: "Este suceso nunca ha ocurrido. Nosotros nunca hemos estado aquí. Les confiscaremos todos estos datos y deben jurar guardar el secreto". Las grabaciones de audio y todas las pruebas presuntamente son confiscadas, pero queda un cabo suelto: el piloto. El informe de Teracci declaraba categóricamente que había visto un ovni. No había ninguna otra explicación. Pero puede que se equivocase al comentarlo a un periódico japonés local. En Japan Airlines no estaban demasiado contentos con él. Y aunque tenía un historial impecable, acabó pilotando una mesa. Es la expresión que utilizan cuando retiran a alguien del aire y le encargan trabajo administrativo. Y todo porque el capitán Teracci habló sin tapujos de este caso ovni. ¿Siempre se ha castigado a los pilotos por hablar de sus encuentros ovni? Un examen más minucioso de los archivos del Hangar 1 nos ofrece respuestas. Hubo un tiempo en el que las aerolíneas y el gobierno se tomaban los informes ovni muy en serio. Investigaban activamente los objetos que los pilotos veían y no los castigaban por dar un paso al frente. Un caso en concreto de 1952 recibió una amplia cobertura mediática. Eran dos pilotos, William Nash y William Fortenberry. Vieron que bajo ellos había un escuadrón de 8 ovnis en formación cerrada. La historia recibió una gran atención mediática y Pan Am Airlines no pensó en ocultar nada. En el interior del Hangar 1, los archivos de MUFON contienen miles de informes sobre avistamientos ovnis, de los que han sido testigos pilotos de líneas aéreas de todo el mundo. Pero estos encuentros a menudo no se comunican, y las autoridades no los investigan. ¿Será porque los pilotos que informan de ellos pueden enfrentarse a consecuencias graves? Sin embargo, un examen de los archivos revela que no siempre ha sido así. Durante los años 50, los avistamientos de ovnis por pilotos eran bastante habituales, y de hecho 1952 fue un año excepcional. ...14 de julio de 1952, 9 de la noche... un vuelo de la Pan Am sobrevuela las oscuras aguas de la bahía de Chesapeake... cuando los pilotos descubren actividad extraña bajo el aparato. El 14 de julio de 1952, dos pilotos, William Nash y William Fortenberry, vieron bajo su aparato un escuadrón de ovnis en formación cerrada. Los pilotos describieron esos aparatos con gran detalle. Esos ovnis tenían un color naranja brillante muy intenso. Volaban en formación de escalón, que es una línea recta diagonal. Pudieron determinar su velocidad apoyándose en el terreno y midieron la friolera de 20.000 millas por hora.
Mientras los pilotos observan estos objetos, los ovnis cambian abruptamente de rumbo. Y de repente, aparecen dos naves más en el cielo nocturno, que se unen a la formación. Se encontraron con 8 ovnis que se desplazaban más rápido que ningún otro aparato conocido de la época. Y los pilotos informaron de que, tal y como se movían, aquellas cosas tenían que estar controladas por algún tipo de inteligencia. Redactaron un informe completo. De repente sus luces se apagaron, y un momento después volvieron a encenderse, y los 8 aparatos formaron un arco espectacular. Los pilotos observaban a los ovnis que se desplazaban por el cielo a velocidades imposibles. Aquellos hombres no sabían lo que iba a pasar. Se preguntaban, ¿se estrellarán contra nosotros? ¿Nos atacarán? Y entonces la formación de ovnis volvió a cambiar. Los ovnis se elevan sobre el aparato, y sus luces se van apagando una a una. Esta vez, no reaparecen. La tripulación fue testigo de un suceso extraordinario, y los pilotos Nash y Fortenberry no eran unos testigos cualquiera. Esos hombres tenían muchísima experiencia con aviones modernos. Fortenberry había combatido en la Segunda Guerra Mundial en una unidad aérea experimental. Nash se dedicaba a la identificación de aparatos experimentales. A los veteranos pilotos les ha impresionado este encuentro aéreo. Seguimos mirando hacia el cielo esperando que apareciese algo más, aunque no apareció nada. Eran platillos volantes y los habíamos visto. Los capitanes Nash y Fortenberry informan del suceso a las fuerzas aéreas y al ejército. Esto es interesante señalarlo porque si este incidente ocurriese hoy, la historia probablemente habría terminado ahí. Pero en 1952 había una actitud muy diferente, mucho más abierta y transparente hacia los ovnis. Esta historia recibió muchísima atención mediática y Pan Am Airlines no se molestó en taparla. Pan Am difunde un comunicado en el que respalda las declaraciones de sus pilotos y afirma: los discos obviamente no fueron producto de su imaginación. Las fuerzas aéreas se toman los avistamientos muy en serio porque los pilotos pasan miles de horas en el cielo. Y cuando informan de un avistamiento extraño como un ovni, conviene prestarles atención. Incidentes como el encuentro de Pan Am impulsaron al gobierno a crear una unidad de investigación ovni oficial. En 1952 se crea el proyecto Libro Azul para llevar un archivo de los informes, tanto de pilotos militares como comerciales. El proyecto Libro Azul era una división de investigación con 2 objetivos. 1, analizar científicamente los datos ovni. Y 2, determinar si los ovnis podían suponer una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto Libro Azul investiga miles de avistamientos ovni de pilotos de líneas aéreas. Hay un informe de un piloto de líneas aéreas famoso por desacreditar todos los avistamientos ovni hasta que se encontró cara a cara con uno. Vi algo que me pareció un meteorito brillante. Esperábamos verlo arder con el resplandor habitual que solemos ver los pilotos. De repente salió disparado hacia adelante y hacia atrás, empezó a subir y a bajar y a hacer giros de 90 grados. Unos 30 segundos después el objeto se paró y se quedó suspendido. ¿Qué ocurre cuando un escéptico de los ovnis se convierte en un creyente? ¿Podría ser esta la prueba que las autoridades intentan ocultar? Y después, un ovni ataca presuntamente a un avión de pasajeros y está a punto de provocar un desastre. A unos 5 kilómetros de la maniobra de aproximación, los pilotos informaron por radio de que 3 objetos se habían cruzado con su avión. A continuación emitieron una llamada de socorro. Informaron de que habían perdido el control del aparato. Mientras, otro encuentro en pleno vuelo tiene un resultado más trágico. Los archivos de MUFON que se almacenan en el hangar 1 revelan que los avistamientos ovni realizados por pilotos de aviones comerciales en el pasado se tomaban muy en serio e impulsaron una investigación oficial gubernamental conocida como Proyecto Libro Azul. Los avistamientos de ovnis por pilotos continúan a lo largo de la década de 1950 e incluyen un encuentro que convierte a un escéptico de los ovnis en un auténtico creyente. ...14 de noviembre de 1956... El capitán W.J. Hall pilota el vuelo 77 de Capital Airlines a Alabama.
Era 1956, una época en la que se había producido un enorme aumento de avistamientos ovni comunicados por pilotos, pero el capitán Hall no creía en ovnis. El capitán Hall era un auténtico escéptico. Incluso escribió un artículo para una revista titulado Necrológica del platillo volante. Durante el vuelo, el capitán Hall y su copiloto observan una luz brillante en el cielo. Vieron una luz y pensaron que era un meteorito, pero el objeto hizo algo que ningún meteorito podría hacer. Vi algo que me pareció un meteorito brillante. Deceleró rápidamente como hace cualquier meteorito cuando entra en las capas más densas de la atmósfera inferior de la Tierra. Y esperábamos verlo arder con el resplandor habitual que solemos ver los pilotos. Pero el objeto repentinamente cambia de dirección. De repente salió disparado hacia adelante y hacia atrás. Empezó a subir y a bajar y a hacer giros de 90 grados. Unos 30 segundos después el objeto se paró y se quedó suspendido. Así que el capitán Hall, un piloto que no creía en ovnis, de repente se encontró cara a cara con uno. Unos instantes después, el ovni se pone en movimiento de nuevo y se aleja a toda velocidad del aparato. El capitán Hall declaró que el ovni había desaparecido sobre el Golfo de México y que se había elevado en un ángulo y a una velocidad que rápidamente se convirtió en un puntito que se tragó el cielo nocturno. Obviamente, después de esto, el capitán Hall dejó de ser un escéptico e incluso llamó a la torre para informar del avistamiento. Pero en 1956, a pesar del informe del capitán Hall, la efectividad del proyecto Libro Azul empieza a ser cuestionable. El proyecto Libro Azul solo tenía la finalidad de investigar los informes y decidir qué eran aquellos objetos desconocidos y si había forma de identificarlos o no había forma de hacerlo. Ahí simplemente acababa el proyecto Libro Azul. Documentaron que había ovnis sobrevolando nuestras cabezas, pero nadie se propuso averiguar qué eran estas cosas o de dónde venían. Y en lugar de investigarlos, empezamos a ignorar o ridiculizar los avistamientos ovni. Antes de que nos diésemos cuenta, empezó a estigmatizarse a los pilotos que informaban de esos avistamientos. Y a partir de ese momento la postura oficial fue no explicar los avistamientos ovni, sino negarlos. Los pilotos de finales de los años 50 cada vez encontraban más resistencia en el status quo a la hora de redactar los informes. En 1969, cuando las fuerzas aéreas clausuraron el proyecto Libro Azul, fue el fin. La gente quedó desprotegida. Con el proyecto Libro Azul cerrado, la postura oficial del gobierno pasa a ser que los ovnis no existen. Es como el avestruz que entierra la cabeza en la arena. En menos de 20 años pasamos de investigar este fenómeno a fingir que ni siquiera ha ocurrido. Los archivos del Hangar 1 indican que en la década de 1970, la postura del gobierno sobre los ovnis pasa de la investigación a la represión, aplicada oficialmente por la normativa de la FAA. En la sección 981 de su reglamento dicen explícitamente a los pilotos: si a usted le preocupa que un objeto desconocido ponga en peligro su vida o la de sus pasajeros debido a un ovni, pero aún así no quieren que se informe, dicen: informe a las autoridades locales. ¿Qué significa eso? ¿Hay que informar al sheriff de una localidad que está 9.000 metros más abajo? ¿Y qué podría hacer? Así que en la década de 1970 los informes ovni fueron ninguneados completamente por la FAA. Y esto es especialmente interesante porque en esa misma época, en otros lugares del mundo, empezamos a ver algunos de los casos modernos de ovnis mejor documentados que existen. En el interior del Hangar 1, los archivos de MUFON guardan miles de avistamientos ovni realizados por pilotos de líneas aéreas comerciales. Pero los archivos también contienen informes de pilotos militares de todo el mundo, que afirman haber entablado un contacto agresivo con los ovnis en el aire. Estos cielos hostiles incluyen una escaramuza sobre la ciudad iraní de Teherán.
Irán ha informado de muchísimos avistamientos ovni, pero el más famoso fue el encuentro con las fuerzas aéreas en Teherán en 1976. ...1976, Irán. Numerosos testigos observan una anomalía en los cielos de la ciudad de Teherán. La gente llama para informar de un objeto brillante con forma de rombo que surca el cielo. Parecía una especie de estrella, solo que más brillante. Según algunos testigos, el ovni se veía desde 120 kilómetros de distancia. El objeto es observado por un general de las fuerzas aéreas iraníes. Los cazas de combate despegan para investigar. Los cazas despegaron, tripulados cada uno con 2 pilotos. Uno de ellos era Parviz Jafari. Describió aquel objeto como algo brillante, un resplandor, como una luz estroboscópica, dijo él. Era algo rojo, naranja, amarillo, azul, verde, de todos los colores. Brillaba como una luz estroboscópica gigante que estaba allí parada. No se veía ningún cuerpo por debajo de ella, ninguna forma física. Solo se veía una luz brillante, muy brillante. Cuando los pilotos se aproximan al ovni, la situación rápidamente se vuelve peligrosa. Cuando se acercaron al objeto, su equipo falló y tuvieron que dar la vuelta. Y hasta que no viraron, no recuperaron todos los sistemas del aparato. Los pilotos se aproximaron una vez más, y esta vez cuando se acercaron al ovni, de repente este lanzó proyectiles hacia sus cazas. Este objeto romboidal empezó a disparar lo que los pilotos escribieron como proyectiles. Eran objetos redondos, procedían del aparato principal y salían disparados hacia los aviones como si quisieran alcanzarlos. Entonces Parviz Jafari y su copiloto prepararon sus misiles para defenderse. Y cuando estaban a punto de pulsar el botón para disparar el misil, el sistema se apagó. Era como si el objeto lo hubiese detectado, y cuando volvieron a intentar apretar el botón, se apagó de nuevo, y así hasta 3 veces. Y allí estaban, enfrentándose a un ovni aparentemente hostil y sin forma de defenderse. Su equipo no hacía más que fallar. No podían confiar en sus armas. En ese momento solo podían huir. El capitán Jafari intentó eyectar, pero incluso eso falló. Los pilotos ejecutan maniobras evasivas y regresan a la base. Parviz Jafari recibió orden de presentarse a una reunión en la base de las fuerzas aéreas. Por aquel entonces, Irán es aliado de los Estados Unidos e invita a un representante de la Fuerza Aérea estadounidense a participar en la investigación. Los estadounidenses redactaron un documento sumamente detallado sobre el caso, describiendo todo lo que había ocurrido con un altísimo valor para la inteligencia y que fue un ejemplo de por qué había que tomarse en serio y estudiar los casos ovni. Cuando los cazas empezaron a aterrizar, los objetos interfirieron con la torre de control y el equipo de la torre se apagó. De modo que había pruebas muy evidentes de que fuese lo que fuese aquello, tenía medios para apagar cosas a voluntad, cazas, radares y comunicaciones. Es otro suceso que nunca ha sido explicado. No sabemos qué era aquel objeto brillante. El incidente de Teherán sugiere la posibilidad de que los ovnis supongan una amenaza real para pilotos y aeronaves. Y si unos cazas militares tan avanzados pueden sentirse amenazados, ¿están seguros los cielos para los vuelos comerciales? Este avión se acercaba al aeropuerto bajo una gran tormenta con truenos y rayos. A 5 kilómetros de la aproximación para aterrizar, los pilotos comunican por radio que 3 objetos se han cruzado con su avión. ¿Por qué ignoran los investigadores el detalle más extraordinario de este caso? En un accidente en el que se produjeron 127 muertes. Los archivos de MUFON que se guardan en el hangar 1 cuentan la historia de pilotos que informaron de avistamientos ovni en nuestros cielos hostiles y que se encontraron con resistencia y obstrucción, incluso cuando esos ovnis podían suponer una amenaza para las vidas humanas. Un archivo reciente documenta una presunta colisión en pleno vuelo sobre territorio chino.
4 de junio de 2013. Un vuelo de pasajeros de Air China despega del aeropuerto de Chengdu. El Boeing 757 se eleva a una altitud de 8.000 metros cuando, de repente, escuchan un golpe fuerte. Tras escuchar el aterrador sonido de metal chocando contra metal, casi inmediatamente pilotos y pasajeros se dan cuenta de que algo no va nada bien. Tenían dificultades para controlar el aparato, así que tuvieron que dar la vuelta y aterrizar. Lo que descubrieron fue un auténtico shock. Una enorme abolladura en el morro del aparato. Casi como si el 757 hubiese chocado contra algo en el cielo. Los pasajeros salieron del aparato y mientras caminaban sobre la pista vieron que el morro del aparato estaba completamente hundido. Afortunadamente algunos lo fotografiaron. La aerolínea pone en marcha una investigación para determinar qué puede haber causado este tipo de daño. No había otros aparatos en la zona. Las autoridades atribuyeron el impacto a una bandada de aves. Pero la posibilidad del impacto de un ave se descarta rápidamente. Según The Aviation Herald, no pudieron haber sido unos pájaros, porque no había restos de sangre, plumas ni ningún tipo de restos de pájaros en el avión. Además, la colisión ocurrió a 8.000 metros y las aves no vuelan tan alto. El informe de la colisión hace constar que el avión tuvo que haber chocado contra un objeto no identificado. Evidentemente, este avión chocó con un objeto extraño. Pero si no fueron aves, si no fue otro avión, entonces, ¿qué fue? ¿Chocó este vuelo de Air China con un ovni? El informe dice que el vuelo de Air China chocó con un objeto volante no identificado. Eso, por definición, es un ovni. A pesar de que este avión sufrió el impacto de algo, consiguió aterrizar sano y salvo. Pero la próxima vez quizás se pierdan vidas. Según otros informes de los archivos, una tragedia de ese calibre podría haber ocurrido ya. ...20 de abril de 2012... Pakistán. Un 737 de Boya Air se aproxima al aeropuerto internacional Bhutto de Islamabad. Este avión se aproximaba al aeropuerto bajo una gran tormenta con truenos y rayos. A 5 kilómetros de la aproximación para aterrizar, los pilotos comunican por radio que 3 objetos se han cruzado con su avión. Y entonces se produjo la llamada de socorro. Los pilotos informaron de que habían perdido el control del avión. El avión desciende envuelto en llamas y se estrella contra la localidad de Husainabad. Mueren 127 pasajeros. La investigación posterior reveló que los tanques de combustible del avión explotaron durante la aproximación. Pero segundos antes los pilotos informaron de que 3 ovnis se habían cruzado con su avión. Pero ninguna explicación oficial ha conectado estos puntos. El culpable oficial del accidente serán las condiciones meteorológicas. No estamos seguros de que el misterioso triángulo causase el incidente. ¿Por qué ignoran los investigadores el detalle más extraordinario de este caso? En un accidente en el que se produjeron 127 muertes. Ninguna investigación ha tenido en consideración el comunicado de los pilotos sobre los 3 ovnis que vieron antes de la explosión. Lo normal sería que a las autoridades les gustase investigar si esos objetos suponen un auténtico peligro para los aviones. Es posible que las autoridades mundiales sigan ocultando información de los encuentros ovni con los aviones, aunque esos ovnis puedan suponer un riesgo de amenaza real para las vidas de pilotos y pasajeros. No hay ninguna duda de que se aconseja a los pilotos no presentar informes sobre los avistamientos ovni y por lo tanto se les abandona. No tienen a quién acudir. Si presentan un informe se arriesgan a que lo ridiculicen y a que haya repercusiones para su trabajo. Y si no, no contribuyen a resolver un problema de seguridad necesario para las aerolíneas. Los archivos del Hangar 1 muestran un patrón claro. Los pilotos siguen viendo ovnis en nuestros cielos, pero guardan silencio sobre el encuentro. ¿Están experimentando estos pilotos más incidentes ovni de los que se comunican oficialmente? La próxima vez que se suba a un avión, pregunte a su piloto si alguna vez ha visto algo extraño en el cielo.
puede que no tengan nadie más a quien contárselo. ¿Qué secretos guardan los cielos hostiles? La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Cielo hostil. Los pilotos de líneas aéreas pasan centenares de horas en el aire cada año, lo que les sitúa en el frente de los fenómenos ovni. ¿Es posible que se estén encontrando con ovnis y no informen de ello? ¿Qué ven? ¿Y por qué nos informa la opinión pública de estos sucesos? El incidente de 2006 en el Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare es solo un ejemplo. El 7 de noviembre de 2006, sobre las 4:30 de la tarde, tenemos un objeto desconocido planeando sobre un aeropuerto importante en hora punta. Era un objeto que el periodista del Chicago Tribune contactó con la United. Esta no reconoció siquiera que se hubiese producido el suceso. El periodista del Tribune recibió esta respuesta de United Airlines por teléfono. Me preocupa que haya personas, empleados, que hayan hablado con ustedes, porque es algo que no hemos autorizado ni autorizaremos. Si fuese necesaria alguna investigación, sería responsabilidad de la FAA. ¿Por qué una aerolínea se molesta tanto por ocultar esta historia? Bien, si estudiamos este tipo de casos, parece que las compañías aéreas y las fuerzas aéreas se han propuesto imponer un código de silencio no oficial en lo que concierne a los ovnis. Nuestra cultura y la industria en la que trabajamos dan muchísimo valor a la vertiente psicológica de un piloto. Es algo fundamental para nuestro trabajo. Nunca debe ser cuestionada. Evidentemente, un piloto no quiere que nadie piense que tiene problemas psicológicos. Esto es algo que nunca se ha debatido dentro de la industria. Los archivos contienen numerosas historias de pilotos enfrentados al conflicto de revelar sus encuentros o conservar su trabajo. Tenemos un caso que ejemplifica ese aspecto. El capitán Neil Daniels, piloto de 35 años con más de 30.000 horas en el cielo. Marzo de 1977. El capitán Daniels pilota un vuelo comercial desde muy bien qué hacer. La gente empezó a transmitir por radio que alguien había visto este disco sobre la puerta C-17. Hubo una supervisora de United que oyó la conversación y salió a la pista, miró hacia el cielo y lo vio. Una supervisora de United Airlines informa del avistamiento del ovni a la torre de control de O'Hare. Soy Sue de United. Había un disco volando por ahí fuera. ¿Un qué? Había un disco volando sobre Charlie 17. ¿Un disco? ¿Como un frisbee? Como un ovni. Tras unos minutos, el ovni de repente despega. Todo el mundo lo vio, los encargados de las maletas, los pilotos, los pasajeros. Salió disparado hacia arriba con una fuerza tan tremenda que hizo un agujero en las nubes y dejó al descubierto el cielo azul. Y entonces de repente el ovni desapareció. Se esfumó en el cielo. Y con tantos testigos creíbles es un avance en los avistamientos, ¿verdad? Pues no. Hasta 12 empleados de United vieron el ovni.
Pero al día siguiente, en una reunión, les dijeron que no hablasen del tema. ¿Hay alguien que aconseja a los pilotos y profesionales que presencian actividad ovni que no revelen sus historias en público? Si así fuese, ¿quién está detrás de esos encubrimientos? ¿Y qué? Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...7 de noviembre de 2006... Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare. En una tarde nublada, de repente aparece un objeto sobre la pista. Un aparato que no está en el plan de vuelo del aeropuerto. Durante la hora punta en el aeropuerto Chicago O'Hare, que es uno de los de más tráfico de los Estados Unidos, de repente apareció un disco de aspecto metálico sobre la puerta C-17. El ovni es visto por pilotos, mecánicos y personal del aeropuerto. Las personas que lo vieron sabían que aquello no era ningún avión. Los testigos describen una nave grande en forma de disco que está suspendida aproximadamente a unos 300 metros de altura sobre el aeropuerto. Algunos testigos declararon que el ovni medía entre 6 y 9 metros de diámetro y estuvo al descubierto, a simple vista, durante más de 5 minutos. Nadie sabía qué era. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué estaba allí. Obviamente representaba un peligro. Este suceso tuvo lugar tan solo 5 años después de los ataques terroristas del 11S. La seguridad en los aeropuertos estaba en su máximo nivel. Había equipos de artificieros que examinaban las maletas desatendidas. Se registraba a los pasajeros casi bordeando el acoso. No solo se buscaban armas convencionales, sino también armas exóticas como bombas en los zapatos. Se buscaba cualquier cosa fuera de lo normal. Aunque el caso lo requería y se trataba de un problema de seguridad serio, no se llevó a cabo investigación oficial alguna. En una época de vigilancia tan estrecha, ¿por qué ignoraron las autoridades un incidente de este tipo, especialmente uno en el que había involucrados tantos testigos? Tenemos al menos a 12 empleados de la United, entre pilotos, tripulación de tierra, de todo tipo, que informaron del mismo hecho con extraordinaria consistencia. Informaron de ello a sus superiores, pero estos les dijeron que lo olvidasen. Uno de ellos se saltó la cadena de mando e informó al Centro Nacional de Informes OVNIs. El Chicago Tribune publica la historia y anima a más testigos a ofrecer su versión. Tanto si fue por su preocupación por la seguridad pública o porque pensaban que el público debía saberlo, al menos 6 hablaron ante los medios, pero solo de manera anónima porque temían las repercusiones. Cuando el